amigos, un gusto estar con ustedes otra vez. Voy a partir comunicándoles que hemos modificado el ritmo de grabaciones, ahora lo estamos haciendo semana por medio, o sea, 2 videos al mes. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de un escritor muy conocido, de fama universal, pero que vale la pena siempre recordar y tener en cuenta. Me refiero a Jack London, cuyo verdadero nombre era John Griffith. Este autor norteamericano nació en San Francisco en 1876 y murió en 1916, es decir, a la temprana edad de 40 años. Fue hijo de un aventurero astrólogo y una profesora de música llamada Flora Wellman. Ellos no fueron casados, sino que era una pareja de amantes. Él la dejó, abandonando a Flora y a su hijo. El niño John Griffith conoció la miseria y la pobreza desde muy pequeño, y su madre, que era una mujer enfermiza y caprichosa, que practicaba el espiritismo, castigaba a su hijo maltratándolo con frecuencia. Más tarde, ella se casó con John London, de donde él tomó el nombre que lo hizo famoso. Conoció, como dije, desde muy pequeño la vida dura, y más tarde se desenvolvió entre obreros, aventureros, jugadores, buscadores de oro, hombres rudos, a veces violentos. Trabajó también, siendo un adolescente, en una fábrica de conservas. A los 17 años se embarcó en una nave que se dedicaba a la captura de focas. También recorrió el país, Estados Unidos, estuvo en Alaska, en la zona norte, sobre todo en el Yukon. Fue reportero de guerra en Manchuria y también vagabundeó por las calles de Londres. Es decir, Jack London fue un aventurero, y estas experiencias vitales le sirvieron para nutrir sus obras literarias. Fue un hombre autodidacto, aunque pasó brevemente por la Universidad de California, abandonó pronto sus estudios para dedicarse a viajar y a las aventuras. Y estas experiencias, como dije, le proporcionaron interesantísimo material para escribir. Sus lecturas fueron dispersas, más bien desorganizadas, y contemplaron autores tan variados como Rudyard Kipling, Robert Louis Stevenson, Friedrich Nietzsche y Charles Darwin, de donde formó una visión de vida cercana al socialismo y al anarquismo. Publicó alrededor de 50 volúmenes, fue un escritor prolífico, publicó novelas famosas que incluso fueron llevadas al cine, como Colmillo Blanco y El llamado de los salvajes. En esta última, el perro Buck abandona la civilización para volver a la selva y retomar su verdadera identidad de lobo. En Colmillo Blanco el recorrido es a la inversa. El lobo abandona el mundo salvaje para insertarse en la civilización humana. Los personajes de Jack London son seres marginales que siempre están en una dura lucha por la supervivencia. Buscadores de oro, ladrones, estafadores, aventureros que se enfrentan a las fuerzas y los rigores de la naturaleza y también al conflicto con otros hombres también rudos y violentos. Pero además de novelista, Jack London fue un cuentista extraordinario, con relatos como Encender un fuego, La ley de la vida, Por el hombre que está en la pista,
el chinito de Honolulu, un buen bistec, el burlado, cara de luna, la huelga, etcétera. Son todos cuentos notables, ambientados unos en los hielos de Alaska, en paisajes nevados y crueles para la supervivencia humana, y también en los mares del sur. De modo que ofrecen un amplio panorama de la vida de estos hombres que están en permanente lucha. Jack London llegó a ser el escritor más famoso de Estados Unidos y el mejor pagado de su país. Contrajo matrimonio varias veces y tuvo 2 hijas, pero el alcoholismo y la enfermedad lo precipitaron al suicidio, de modo que puso término a su vida, como dije antes, a la temprana edad de 40 años. Sin embargo, nos legó una obra extraordinaria que siempre es un gusto releer. Bueno, ahora como siempre les voy a dejar a Mónica, que les va a leer 2 opúsculos de mi libro El Cuervo y la Serpiente. Un gusto haber estado con ustedes. Hermanos, dicen que Esaú le cambió la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Otros sostienen que fue un plato de nabos con salsa de ajo y pimienta. También hay quienes afirman que fue un pastel de langostas arrebozadas con brevas. En fin, se dicen tantas cosas, pero lo que cuenta la historia bíblica es que Esaú era un tipo grandote, peludo y musculoso, de carácter impulsivo, que gustaba de ir al monte a cazar y a la cantina del barrio a beber con sus amigotes. Esto último no lo relata la Biblia, más parece evidente teniendo en cuenta la personalidad del sujeto. Por el contrario, Jacob era chico, flaco y temeroso, pero contaba con el apoyo incondicional de su madre, una mujer de gran astucia. Y fue precisamente esa astucia femenina la que le permitió a Jacob engañar a su padre Isaac, que estaba viejo, postrado y ciego, para conseguir la bendición paterna y apoderarse de los derechos de su hermano. Cuando Esaú descubrió el engaño, estalló una verdadera tormenta de insultos, amenazas, puñetazos en las paredes y patadas en las puertas. Luego abandonó la casa, resoplando y jurando que mataría a su hermano. Entonces Jacob salió de su escondite debajo de la cama de su madre y, aconsejado por ella, preparó un pequeño bolso y partió a lomo de mula hacia la casa de un tío que vivía en una aldea más o menos apartada. Allí trabajó, conoció a Raquel, una muchacha rolliza y alegre. Se casó con ella y a poco andar se convirtió en un hombre próspero. Sin embargo, como advierte el refrán popular, la dicha nunca es completa, y por orden del mismísimo Jehová tuvo que partir a su casa materna para reconciliarse con Esaú. Lo hizo acompañado por un criado leal y prudente, pero lo aguardaba otra sorpresa. En una curva del sendero se le presentó la sombra de Dios y le propinó una feroz paliza. Después le dijo que a partir de ese momento se llamaba Israel, y desapareció. Jacob o Israel permaneció sentado en la arena sin saber cómo se llamaba realmente. Se disponía a preguntárselo a su criado cuando sintió una manaza que oprimía su hombro derecho. Entonces alzó la cabeza y soltó un grito de horror. Ahí estaba su hermano mirándolo fijamente. Mas Esaú lo ayudó a incorporarse y lo abrazó tiernamente, lo que hizo pensar a Jacob que la reconciliación había llegado.
Como es lógico suponer, hay partidarios de ambos hermanos y hay quienes consideran que la madre es la verdadera causante del conflicto. Por mi parte, prefiero no meterme en los problemas de otras familias. Hormiguero. Un proverbio chino dice: el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Esto es muy cierto porque si las hormigas son voraces, hacen saltar a cualquiera, por duras que tengan las nalgas. Si el necio continúa sentado en el hormiguero, pese a la acción organizada y eficiente de las hormigas, más que otra cosa es un completo imbécil. Y si en lugar de un hormiguero fuera un avispero, el pobre sujeto acabaría en el hospital. De modo que no solo el sabio deja de estar sentado en tan singular asiento, el hombre común también saldrá cuanto antes de aquel sitio. La responsabilidad en este caso no es de las hormigas, sino del intruso que se instala en propiedad ajena. De modo que el hormiguero, avispero o termitero, por aludir a unos cuantos de los insectos que viven en comunidades, será un bastión defendido por sus iracundos moradores. Ya saben, sabios y necios, hay que respetar los hormigueros.